Génesis 33 es lo que vamos a hablar el día de hoy. Génesis 33. Y miren qué lindo. En esta historia conmovedora, escuche, de perdón y restauración, dos hermanos, y veremos que cuando decidimos irnos por el camino de la paz y reparar las relaciones rotas, en lugar de resentimiento, bendiciones y muchas otras cosas van a venir a nuestra vida, dos hermanos, imagínense eso, dos hermanos que han tenido conflicto a lo largo de toda la vida y como un proceso de restauración, la decisión de uno de ellos permite que cosas mejoren en la familia. Y yo les hago una pregunta. En esta época en las que uno empieza a tener tantas actividades, tantas situaciones interesantes de familia, de amigos, ¿cuántas relaciones rotas no hay de repente por falta de perdón? Tantas situaciones difíciles no hay porque más de alguno se sintió ofendido o ofendió a una persona ofendió a alguna persona y no hemos logrado trabajar esas relaciones. ¿Quiénes de ustedes y nosotros quisiéramos tener una muy, muy distinta Navidad y no estar sufriendo? Porque saben, el resentimiento nos desgasta. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que nos preparamos, mi querida Evelyn. Sí, claro, vamos a ver ahora una cortina de video que nos da esa introducción a lo que vamos a estar compartiendo hoy, Génesis 33. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Dice la historia que Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Dos puso primero a las siervas y sus niños y luego a Lea y sus niños. Y por último a Raquel y a José. Luego él se adelantó a ellos y 7 veces se inclinó hasta el suelo hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. Pero al levantar Esaú la vista y ver las mujeres y los niños preguntó, ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió, son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus niños y se inclinaron. Luego llegó Lea con sus niños y se inclinaron. Y tras ellos llegaron José y Raquel. También se inclinaron. Esaú preguntó, ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me han encontrado? Y Jacob respondió, he querido ganarme la buena voluntad de mi señor. Versículo 9 nos dice, y Esaú dijo, yo tengo ya demasiado, hermano mío, lo que es tuyo, es tuyo. Pero Jacob respondió, no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta mi presente. El ver tu rostro es como haber visto el rostro de Dios. Tú me has mostrado tu buena voluntad, acepta, por favor, el presente que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo esto es mío. Y tanto le insistió Jacob que Esaú lo aceptó. Luego dijo Esaú, vamos, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta alcanzar a mi señor en Seir. Esaú le dijo, permíteme dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo, ¿para qué hacerlo así? Muéstreme, mi señor, su buena voluntad. Ese mismo día Esaú volvió a Seir por su camino y Jacob se fue a Sucot. Allí se construyó una casa y unas cabañas para su ganado y es por eso que a ese lugar le puso por nombre Sucot. De regreso de Padam Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por 100 monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Ahí plantó su tienda y levantó un altar al que llamó el Elohe Israel. Amigos, una historia de redención extraordinaria. Para tener el contexto, recuerden ustedes que Esaú y Jacob son un par de hermanos que cuando nacen, de hecho el hermano mayor era Esaú, y Jacob se prende de él, del azúcar cañal, y ellos pues como hermanos empiezan a tener una situación difícil de familia porque la mamá consentía al chiquito y el papá consentía al grande, y uno era más dado a la caza y el otro a la caza. O sea, uno andaba de cacería, el otro estaba más en su casa. Eran dos hermanos con dos personalidades distintas, pero muy completos. O sea, dos hombres distintos con dos personalidades distintas, pero amados por los papás de una manera tal vez errónea. Y eso creo que no colaboró
en la forma en que hacían relación familiar. Entonces, en medio de eso, Jacob se roba la primogenitura realmente Esaú en algún momento porque suplanta a su hermano para obtener la bendición de hijo mayor de su padre en una trama peliculesca, novelesca, en la cual la mamá le dice, ¿sabes qué? Ponte esta piel, y le dice, cuando tu papá te huela, porque el papá ya no miraba muy bien, pero había un poder en la bendición que el papá iba a ejercer. Y cuando llega Jacob, él hace todo esto y hace todo el plan, y el plan sale bien y el papá lo bendice, pero después su hermano Esaú se entera y le pregunta a su papá y ya no hay otra bendición, se da cuenta que había habido todo un problema, y en medio de eso él se llena de ira y dice, voy a matar a mi hermano, y la mamá ya le había advertido, papito, agarra tus cosas y andate de aquí. Y esa historia es una historia, a mí me conmueve el corazón hasta lo más profundo, porque en medio de todo Jacob se lleva una bendición de Dios. Entonces, había una relación difícil entre hermanos, pero Jacob entiende con el tiempo, después de haber tenido un encuentro con el Señor, él entiende que necesita restaurar su relación con su hermano. Y por eso me encanta cuando dice, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. ¡Ah! Ese es un hermano menor que entiende a su hermano mayor y dice, por mucho que despreciaste la primogenitura, no actué bien. Y voy a enmendar las cosas. Y enmendar las cosas, queridos amigos, y perdonen si me tomo un poquito más del tiempo, pero creo que el contexto es demasiado importante para entender la historia, porque enmendar las cosas no es opción. Para un cristiano no es opción. Es un redargüimiento del Espíritu Santo el que necesitamos comprender que si tú eres hijo de Dios, si has tenido una relación con Dios y posible y seguramente hemos ofendido y lastimado a alguien, llegará el momento en que vas a tener que ponerte a cuentas para que tú estés en paz, para estar en paz con lo que hacemos en la vida, y la paz no tiene precio. Así que, Evelyn, historia apasionante, realmente. La historia es impresionante y relacionándolo con lo que hablábamos de ser restaurados en un área, como usted decía, algo que necesitamos, y en las familias pues creo que es algo que es muy vigente. Esta historia tal vez tiene algo que a mí me ha llamado mucho la atención y se lo escuché hace muchos años a Ricky Marroquín, y es que en los primeros versículos que leímos, ahí se relata quiénes estaban presentes cuando ocurrió este reencuentro. Yo estoy segura que todas las esposas, los siervos y los hijos de Jacob sabían que esto era riesgoso, ¿verdad? Porque uno diría, ¿qué significado tiene 400 hombres me vengan a encontrar con mi hermano? Uno diría, me tienen un gran desfile de bienvenida, ¿no? O sea, ellos tenían temor porque la forma en la que se habían separado estos hermanos había sido en un gran conflicto familiar, un tema de herencia, un tema de una bendición que para los israelitas es algo muy valioso, ¿verdad? Entonces, dice aquí que estaban los niños, que estaban las esposas y los siervos presenciando esto. Y específicamente dice, en el versículo 2 al final dice, y estaba José. Y esto es relevante porque vamos a ver muchos años después que José perdona a sus hermanos. Pero lo que enseñaba Ricky Marroquín en ese momento es, José tuvo de primera mano la vista del efecto que tiene el perdón y cómo el perdón en la vida de su padre y de su tío pudo romper esa maldición que luego él, años después, pudo volver a hacer, solo que ahora fue él quien otorgó el perdón. Y para mí creo que es algo muy lindo de esta historia, porque José era un niño, pero él pudo ver cómo su padre pidió perdón y cómo su tío perdonó. Y lo contrario también es cierto, porque cuando el niño pudiera ver rencor, envidia y calumnia, eso es lo que tal vez hubiera tenido él en su corazón. Y de alguna manera, miren, esta es una historia que miles de años después se mantiene vigente, porque esto es lo que está pasando en muchos hogares todavía en este tiempo. A mí, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, hay una parte que dice, y qué alivio, cuando Jacob le dice a Esaú, y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. ¿Verdad? Es esa parte en donde hablamos mucho de Jacob, pero qué corazón el de Esaú. Sí, también ahí ¿Qué corazón el de Esaú porque a pesar de que al final de cuentas hubo una historia de engaño, porque todo lo que había llegado hasta ahí era engaño, envidia y deseo de poder detrás de todo esto, Esaú todavía tiene el corazón de perdonarlo. Y Jacob estratégicamente pone a toda la mara de los patojos y los niños adelante. Mira, qué inteligente. No. Jacob era para mí un diplomático de primera línea, ¿verdad? Ustedes. Pero Esaú, el corazón de Esaú es fuerte y es valiente, porque a pesar de que en términos generales pudiera ser el ofendido, él estaba ansioso de esa reconciliación. Por eso es que el corazón de Esaú, con ánimo de reconciliación, hay que, para mí, rescatarlo. Y sabes algo, yo estaba pensando, imaginémonos a Jacob, ¿verdad? Y se relata que un día antes, en el capítulo 32,
llega delante de Dios y le dice, Dios, estoy afligido por lo que me puede hacer mi hermano. Estoy afligido. Y genera toda esta estrategia. Dice que también sueña, ¿verdad? Tiene un sueño con Dios y Dios le manda ángeles, ¿verdad? A confortarlo. Más adelante se dice que él manda entonces a esta caravana de toda su familia delante de su hermano y él se queda solo y él pelea con Dios. Tiene esa pelea con Dios. No te dejo si no me bendices. Y es cambiado su nombre. Y después de esto, pero me pongo a pensar, ¿verdad? Manda entonces sus regalos y bueno, hace reverencia diciendo, yo me someto a ti, ¿verdad? Yo no tengo nada, yo me someto a ti, te reconozco como mi hermano y igual como mi autoridad, porque se inclina. Por favor, acepta los regalos. Ah, por cierto, imagínense cuando Esaú, en lugar de seguir caminando, se viene corriendo. ¿Qué pensaría? Me viene a sonar. Claro. Sin embargo, él más bien lo abraza y le dice, por favor, acepta mis regalos. Uno no acepta un regalo de un enemigo. Era tan importante que el otro le recibiera los regalos, ¿verdad? Y bueno, en total era esa muestra también de sometimiento. Pero también es cierto, Jacob no sé, a pesar de que había recibido una palabra de Dios, una visita angelical, yo voy a estar contigo, y le dice, te vas a ir para este lado, ¿verdad? Él se agarra para otro lado y le dice al hermano, agarra tu camino, ¿verdad? Yo ahí te alcanzo porque no quiero que te arrepintas y me vas a emboscar. Y aún así, con todo este respaldo divino, no toma, o sea, hace tal vez una solución a medias, tal vez, ¿verdad? Yo muchas veces me he visto ahí, ¿verdad? Recibiendo una palabra del Señor y recibiendo ese consuelo de parte del Señor. Y yo digo, bueno, pero voy a estar todavía un poquito así de lejitos por si las moscas, ¿verdad? No va a hacer que pase algo o cambien de opinión. Y también tiene sus consecuencias, pero yo creo que toda esta enseñanza es un reflejo de algo que todavía pasa el día de hoy. Emocionante lo que estás diciendo, porque esa narrativa linda de lo que decías es un corazón que es sensible a lo que Dios está haciendo en él, porque es importante destacar la bendición que él ya había recibido. Saúl sabe que es un engañador. O sea, él sabe que desde chiquito él ha sido marcado y etiquetado por ser un engañador. Y si bien, y resalto esto, si bien es cierto, su hermano Esaú menospreció la primogenitura. Yo me he quedado muy trabado en ese tema. Ajá. O sea, el hermano Esaú la menospreció. O sea, ¿quién cambia una bendición tan grande? Y los israelitas lo sabían muy bien, por un plato de lentejas. O sea, por una sola comida él pierde todo. Hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es que Esaú, a pesar del engaño de todo, es un hombre que tiene la humildad de reconocer y lo logra hacer. Y la segunda es que Esaú le dice, ¿sabes qué? Dios a mí me ha bendecido también. O sea, a pesar de todo, porque cuando el papá de ellos, cuando Jacob se da cuenta de todo lo que está pasando, no, el papá, se me fue el nombre del papá de Jacob y Esaú. Isaí, ¿no? Isaac, gracias. Cuando Isaac está con su hijo Esaú y él está tan frustrado, él le dice, ¿y ya no hay otra bendición para mí? Entonces le dice, es que la bendición de la primogenitura ya la di. Y entonces, pero igual hay una bendición para él y lo empieza a bendecir y Dios respalda esa bendición, porque los dos eran unos potentados. O sea, ¿cuántas personas tenían? Era un choque de trenes eso. Exacto. Era un choque de dos hombres que habían sido bendecidos de una u otra manera, uno con la primogenitura y de hecho quedan para la posteridad el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, es increíble. Sin embargo, a esta parte que decía Agner me encanta. El versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro, echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. O sea, ellos de verdad no pudieron más que derretirse. Ese choque de trenes, cuando lo ve, solo se echan a llorar, y después de que levanta la vista, dice, ¿quiénes son todos estos? Y ve la bendición de su hermano, y las mujeres, y las familias, y miren, y le dice, ¿qué te propones con eso? Y al final recibe la bendición. Pero amigos, lo que quiebra, a lo que quiero llegar es lo que quiebra el poder de la humildad y de restaurar y pedir perdón en la vida. Trae restauración de una manera extraordinaria, amigo. Yo no sé cuál sea tu caso, pero Evelyn, creo que todos estamos viviendo dificultades o hemos podido tener de una u otra manera episodios en nuestra vida donde posiblemente estamos por ahí, de alguna forma. Así que
Y yo solo quisiera decir algo. Yo creo que en esta historia ambos asumieron la responsabilidad de lo que habían hecho, ¿verdad? Tanto Esaú dijo, yo desprecié y mi hermano aprovechó. Y el otro dijo, yo me aproveché de una actuación de mi hermano y debería haberlo honrado. O sea, ambos tomaron la posición correcta. Ambos tuvieron satisfacción y se complacieron con lo que ya tenían. Esaú dijo, no necesito más, Dios me ha bendecido. Y el otro le dijo, mira, yo tengo tanto que te quiero dar. O sea, ambos estaban en una posición donde pudieron hacer esa conexión y encontrar y ver en el perdón el rostro del Señor. El uno en el otro se volvieron a abrazar. Y es interesante porque siempre pensamos en Esaú y en Jacob como el origen de las guerras que hoy vemos. Pero realmente si vemos aquí, ellos al final terminaron en paz. Ah, sí. ¿Verdad? Y es No una hay- maravilla. Ajá, Versículo es 11, mira lo que Sí. dice. Acepta, por favor, el presente que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo esto es mío. Ustedes. Y eso es de verdad que lo que los cristianos vivimos. Hay una canción linda, y hoy no es miércoles del recuerdo, pero hay una canción que dice, conmigo bueno Dios ha sido, su misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón te adoraré. Amigos, Dios ha sido bueno, Dios ha sido muy bueno. Y mi querido Guillermo, tal vez nos das tu comentario y luego oramos. Oramos para decirle, Señor, habla en nuestro corazón, porque hoy es una mañana de perdón. Claro, Sí, claro, restauración. claro. Muchas gracias. Estamos abriendo el lunes de nostalgia. Ya, miércoles de recuerdos y el lunes de nostalgia. No, para mí este es un ejemplo muy importante y vuelvo a sacar el corazón de Esaú, porque muchas veces nosotros vemos que hay personas que se nos acercan con el deseo de pedir perdón y nos ponemos más arrogantes todavía y más prepotentes y despreciamos ese gesto de humildad y ese es el punto de partida para otro nuevo conflicto. En cambio, Esaú honra la humildad de su hermano, le da el lugar que le ha de haber costado un bigote a Jacob tomar esa decisión y como dice bien Aner, y no la tomó total. Y se acerca y Esaú, en lugar de ponerse, como decimos aquí en Guatemala, en un contexto de mucha familiaridad, plomoso, lleno de cuentos, ¿verdad? Ustedes, él viene y toma la iniciativa. Toma la iniciativa y se lanza a abrazar a su hermano, como diciendo, yo también te amo y estaba esperando este momento porque es más importante nuestra relación que lo que pasó. Así que con ese espíritu, ¿les parece si oramos? Gracias. Padre, gracias te damos, Señor, por poder recibir esta enseñanza, que más que una enseñanza es tocando a la puerta de nuestro corazón para ver cuántas cosas tenemos en nuestra vida que tenemos que perdonar y tenemos que honrar. Hoy nos ponemos en el papel de Esaú y de Jacob. ¿Quién de los dos podemos ser? Lo importante es tomar la iniciativa. Y la iniciativa solo la tomamos con tu fuerza, con tu fortaleza, porque en nosotros no están los recursos para poder hacerlo. Así que te ponemos a ti como un gesto de humildad el tomar la iniciativa y lanzarnos a tu cuello, Señor, y abrazarte para poder llegar a pedir perdón o recibir el perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya con Dios. Quiero contarles por referencia para que ustedes vean por dónde andamos en toda esta jornada de 8 decisiones sanadoras. Hay un cuadro que producción nos va a sacar a continuación y quisiéramos invitarlos a que ustedes se ubiquen en dónde andamos. La semana número 1, mi querido Agner. Descubriendo la libertad. La semana 2, ayuda. Hoy renuncio al control. La semana 3, tiempo de limpieza y cambio. Y estamos en la semana 4, repararé las relaciones. Repito, repararé relaciones y no pierda el impulso. Eso es lo que vamos a estar viendo esta semana, mis amigos, en esta temporada tan linda. Así que gracias a los amigos de producción que nos están mandando este material, este cuadro que creo que nos ayuda como a ubicarnos en dónde estamos con esta jornada de 8 decisiones sanadoras. Un libro muy bonito, recomendable, como el de Límite en las Relaciones. Creo que es un libro fenomenal para todo tipo de relación. Este libro de 8 decisiones sanadoras creo que es algo que deberíamos pasar por él nosotros. Los cursos de Celebremos la Vida también trabajan mucho de este material y con un contexto un poquito más en el área de entender el corazón, pero creo que es muy interesante, así que amigos, hay que ponerle atención. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Repare sus relaciones y decídase por la restauración. Déjame darle un panorama un poquito. En este programa vamos a hablar sobre el poder y la bendición que hay en la reparación relacional. Escuchen, la cual alcanzamos por medio de 2 etapas. Primero, perdonando a quienes nos han lastimado. Y segundo, dedicarnos a desagraviar o compensar a las personas
que nosotros hemos lastimado. Porque amigos, a veces nos enfocamos mucho, ay sí, realmente voy a perdonar todo lo que me hicieron y realmente soy una víctima. Pero saben que muchas veces nosotros fuimos los victimarios. O sea, fuimos nosotros los que lastimamos y también el Espíritu Santo nos puede mover a nosotros a ir a pedir perdón o bien a perdonar a aquella persona que nos lastimó. Creo que hay un escenario grande por ahí, mi querido Agnes. Eso vamos a ver el día de hoy, justamente esas dos decisiones que tienen que ver Así con es. que yo recibo el perdón, pero también pido perdón, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver la presentación del video y luego Evelyn arranca con todo. Mire, si usted le ve una sonrisa a Evelyn un tanto extraña el día de hoy, Orgullosa un tanto distinta abuela. el día de hoy, un tanto tierna el día de hoy, yo le quiero contar un chisme. No, aquí no hay chisme. Le quiero contar una gran noticia, lo que va a nos tiene muy contentos a los que somos del equipo. No hay minuto deportivo, no estoy hablando de fútbol, no estoy hablando de 8 balones de oro, no. Estoy hablando de un equipo distinto, es el equipo de los abuelos. Evelyn, por supuesto, y su esposo Ricky se acaban de convertir en abuelos. Evelyn, ¿qué se siente, mamita? ¿Qué se siente? ¿Qué le diré? Es algo extraordinario y lo más lindo es que yo no tuve que pasar por el parto. Así que cargar, ver a mi hijo cargar a su hija es algo extraordinario, de verdad. Qué emoción. Son bendiciones del Señor que uno ni siquiera sueña. Uno no se imagina hasta que uno está ahí, así que pues Así gracias es. por celebrar con nosotros. Gracias. No, por supuesto. Y lo que decías es tan lindo porque a mí creo que me tocó el corazón lo que Evelyn decía hace un ratito, la ternura que produce a un padre o a una madre el ver a su hijo cargar a su hijo o a su hija en este caso. Es una cosa tan linda. Así que felicitaciones, Evelyn. Y como bien te escribíamos por ahí, los hijos son el orgullo de los padres, los nietos la corona de los abuelos. Es un regalo inmerecido, pero es un regalo que se va dando conforme las etapas van pasando y más cuando Dios nos permite la vida y nos regala la vida. Así que Evelyn, de verdad, qué alegría. Muy contentos. Así que después, ahora sí, del video, vemos entonces la lectura con nuestra querida Evelyn de Chacón, abuelaza junto a Ricky Chacón. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Y por supuesto, le recordamos, estamos repasando, recordando y trabajando. Repare sus relaciones, decídase por la restauración. Es importantísimo que pongamos atención a lo que viene, no se desconecte, porque a veces cuando escuchamos acerca del perdón nos cuesta un poquito, pero la idea es que hoy comprendamos, como bien decía Antulio, no es solo dar perdón, otorgarlo, sino también nosotros aprender por qué lo necesitamos otorgar a otras personas. Así que leamos lo que John Baker tiene para nosotros. El autor dice, me encanta coleccionar gazapos eclesiásticos. Si usted se pregunta qué es gazapo, significa errores del idioma. Ahora, los gazapos eclesiásticos son una equivocación, despiste o desatino cómico que aparecen en los boletines o que se dicen desde el púlpito durante los anuncios o un sermón. Lo que me llama la atención de estos gazapos eclesiásticos son las correcciones que hacen, que muchas veces son más chistosas que el desliz original. Un domingo, durante los anuncios, el pastor dijo, necesito hacer la corrección de un anuncio que apareció en el boletín de la semana pasada. Decía que la iglesia presentaba una noche de comida exquisita, buen entretenimiento y hostilidad. Lo que debió escribirse fue hospitalidad. Lo lamento, hermanos, nosotros somos una iglesia donde se ama a todo tipo de personas, no importa que sean hostiles. Pero oiga bien lo que pasó a continuación. Dice, luego prosiguió a decir, nada más me queda un anuncio esta mañana. La reunión de los forjadores de la paz programada para esta tarde ha sido cancelada debido a un conflicto. A veces en nuestros intentos de hacer enmiendas y corregir un daño, empeoramos la situación. En el ejemplo anterior, las correcciones fueron intentos para rectificar algo que había quedado mal. Aunque los resultados no fueron los mejores, la intención fue válida. En la decisión sanadora que iniciaremos a ver hoy, vamos a trabajar en las correcciones que podemos hacer en algunas de nuestras relaciones mediante una labor de reparación relacional. Lo vamos a hacer enfocados en un proceso de 2 etapas. Etapa número 1. Empezaremos perdonando a quienes nos han lastimado. Y etapa número 2, nos dedicaremos a desagraviar o a compensar a las personas que hemos lastimado. Son 2 las bienaventuranzas que nos guían como derrotero en esta decisión. Dichosos los compasivos y dichosos los que trabajan por la paz.
cuando somos compasivos con los demás, estamos dispuestos a perdonarlos, ya sea que se lo merezcan o no. De eso se trata la compasión. Es un don inmerecido. Además, cuando trabajamos por la paz, hacemos un esfuerzo real para enmendar la relación con la persona a quien hayamos ofendido y procuramos restaurar la armonía de esa relación. Esta decisión sanadora y sus bienaventuranzas correspondientes tienen que ver con reparar nuestras relaciones. En estos días revisaremos nuestra vida con el propósito de evaluar sin sentir remordimiento. Aprenderemos a reparar el daño que otros nos han hecho y que hemos hecho a otros. Empecemos por perdonar a los demás el daño que nos hayan hecho. Pero, ¿por qué debería hacerlo y cómo debo de hacerlo? Porque es el único camino para reparar nuestras relaciones rotas, relaciones que se han deshecho o lastimado por ofensas, pecados, engaño, etc. Vale la pena mencionar que en este caminar de reparar relaciones rotas encontraremos beneficios para nuestra vida. Veamos 3 razones por las cuales deberíamos de perdonar. Vamos con la número 1. Porque Dios le ha perdonado a usted si Dios le ha perdonado. ¿No debería usted perdonar a otros? La Biblia dice: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Cuando recuerde lo mucho que Dios le ha perdonado, le va a resultar mucho más fácil perdonar a los demás. La Biblia dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Usted debe perdonar como Cristo le perdonó. Jamás tendrá que perdonar a nadie más de lo que Dios ya le ha perdonado. Cuando tenga dificultad para perdonar a otra persona, se debe, por lo general, a que usted no se siente perdonado. Es un hecho demostrado que a las personas que se sienten perdonadas les resulta más fácil perdonar. Si usted no se siente perdonado, lea nuevamente ambas verdades bíblicas. Perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y la segunda, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si aceptó a Jesús en su vida, si aceptó usted a Jesús en su vida, usted ha sido perdonado, es un hecho irrevocable. Ahora Dios le pide que se dé la vuelta y perdone a los demás. Entonces, 2 decisiones en este día de hoy es: yo de verdad pido perdón al Señor y también trato de compensar a las personas que he ofendido. Y sobre todo tenemos que tener sabiduría, Agner. Fíjate que decía aquí, a veces en nuestro intento de hacer enmiendas y corregir un daño, empeoramos la situación. Sí. En el ejemplo anterior, cuenta él, las correcciones fueron intentos de rectificar algo que había quedado mal. Y los resultados, aunque no fueron los mejores, la intención era válida. Y creo que nos pasa. Yo les voy a contar un ejemplo y donde creo que tenemos que tener mucha sabiduría, porque un día me acerco a una persona para pedirle perdón de algo que yo tenía en mi corazón hacia él, pero que esa persona no lo sabía. Y lo único que hice fue dejar en su corazón una inquietud de algo que no había, que no estaba mal. O sea, era un intento, según yo, de limpiarme yo, pero solo lo contagié, lo contaminé. Ajá. Y no estamos hablando de eso, querido amigo. Son cosas que franca y llanamente hemos hecho o han sucedido de manera real. O sea, que sí hemos ofendido a una persona, pero tenemos que tener una sensibilidad para ver cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo, yo sí le quiero recomendar algo: orar y que el Señor muestre cuando sea el momento oportuno. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando uno se va a los retiros, Ajá. viene la gente y es sí. transformada en los retiros. A veces Sí. nos ha pasado en Salvajes de Corazón, pero hay gente que regresa a los retiros y viene a Basta. querer arreglar todo, porque como ya fue perdonado, y lo que hace es una de verdad cantidad de daño. Evelyn, no sé si tú te has dado cuenta de esas cosas, con Guillermo lo hemos vivido, pero es terrible. Entonces creo que tenemos que tener mucha sabiduría y de escuchar al Señor cuando Dios nos dé un impulso de arreglar las cosas. A mí me pasó, yo fui la receptora de algo así, un retiro hace muchos años. Iba sirviendo de confidente en un retiro de jovencitas de otra iglesia y se me acercó al final del retiro una jovencita y me dijo: mira, Evelyn, quiero pedirte perdón por todas las cosas malas que he pensado y dicho de ti. Y yo, Ajá. ¿qué? Oh, bueno. Como diría Dante, terminó su pecado y comenzó el mío. O sea que tu amor ha sido falso, ¿ah? O sea que tu amor ha sido falso. Pero tiene A mí me ha pasado también, créeme. Pastores se han acercado. Yo te sé. Y es muy real, tienes Saludos Tienes razón, Antonio. Muchas veces tenemos que ser inclusive cuidadosos en la forma en que actuamos cuando sentimos la necesidad de perdonar y pedir perdón, ¿verdad?
¿verdad? Porque en esto también necesitamos sabiduría. Pero Aner leyó las 2 etapas que el autor quiere que trabajemos esta semana y es empezar perdonando a quienes nos han lastimado. Y segundo, nos dedicaremos a desagraviar o compensar a las personas que hemos lastimado. Y a veces la segunda etapa nos parece más fácil porque nosotros ir a pedir perdón es más fácil. Muchas veces nos cuesta más el perdonar a aquellos que nos han agraviado, porque ahí hay un proceso de humildad, hay un proceso de reconocer que yo no soy el todopoderoso como nos hablaban la primera semana, ¿verdad? Que yo no tengo el control y que debo rendirme para poder humillarme y otorgar ese perdón, soltar ese dolor al cual puede ser justificado, ¿verdad? Puede ser que tengamos razón en eso. ¿Y qué les parece este tipo de respuesta? Ok, te perdono, pero ay de vos si lo volvés a hacer. Ahí ya vamos. Te mal. vas a ver. Papadito, No me vas a ver la como, cara. Suena más como matrimonial. ¡Saludos, Wendy! ¡Saludos, Wendy! ¡Saludos! Mucho gusto, Wendy. Hola, nena. Hola, nena. Ay de vos si me volvés a quedar. Sí, Ay, Dios mío, ¿será que esto fue de corazón? Es una Sí. cosa compleja, ¿verdad? Porque también uno no puede esperar que la gente, si ha sido atropellada, si ha sido lastimada, cómo reaccionen ellos. O sea, ellos también tienen que tener un proceso. Ahora, ¿qué sí hay que hacer? Confesar, perdón. Sí. O sea, sí hay que confesarlo. Ajá. Porque es increíble, pero atrás de la confesión de nuestra boca hay algo que lo va a seguir. O sea, porque el perdón y algo que es fundamental, el perdón no es un sentimiento, ¿verdad? Sino que es una decisión. O sea, uno no va a decir, ay, qué lindo día amaneció hoy, precioso. El tráfico está hermoso, perfecto y el clima exquisito como para hoy perdonar. Hoy No, siento Tan hoy lindo siento perdonar. perdonar. No es así, querido amigo, querida amiga. No es una cosa que uno va a sentir, no. Pero a veces hay un impulso de Dios y uno dice, es una decisión que tengo que hacer. Yo tengo que perdonar porque a mí me perdonaron un camión de pecados. No hay canción para eso. ¿Ah? Ay, me la voy a- Sí, ahí. Sí hay. ¿Sí? De hecho, corazón partido. No, pero miren ustedes, es increíble, pero hay circunstancias en las cuales hemos sido ofendidos y la persona no sabe ni siquiera que nos ofendió. Así es. ¿Verdad? Sí, No, así no, es. no se ha dado cuenta porque en su configuración de vida atropelló y así es él, ella o ellos, ¿verdad? ¿Me sabes algo? ¿Me estás tentando? Ahí te voy a contar, aquí les vamos a contar algo. No, a mí me pasó algo muy particular. Yo así lo experimenté y así lo viví. O sea, de esto hay anécdotas y anécdotas y Ajá. anécdotas a ustedes, pero yo fui traicionado por una persona que le tendimos la mano, que incluso venía de otro país, y lo apoyamos, esto y lo otro, y al final esa persona y nos traicionó a la institución que le había cobijado. Y yo no soy rencoroso, mi corazón no está diseñado para tener rencor. Pero no sé por qué eso me lastimó demasiado. Miren ustedes, yo a veces encontraba a esa persona en el súper y agarraba una lata. Así, yo todavía lo alcanzo. Porque mi corazón estaba lastimado. Humanamente aquí nos ven mansito y bonito, pero no necesariamente uno es así en el día a día. Y una vez, estando fuera del país, estábamos con mi esposa y tuve un sueño en donde yo le pedía perdón a él y me desperté enojado. Ajá. Y me desperté enojado y le dije a mi esposa, nena, soñé que tal y tal y tal y tal cosa. Hacelo. Hacelo. Y miren ustedes, le pedí perdón porque no era práctico ni correcto, aquí viene la estrategia, acercarme a él a pedir perdón porque no tenía ni idea de lo Claro. que había hecho. Entonces le pedí perdón a Dios, a mi Señor, por el sentimiento que yo estaba albergando en mi corazón. Estaba siendo esclavo de esa falta de perdón. Entonces Dios me regaló la oportunidad que al menos me lo vuelvo a encontrar. ¿Lo encontraste? Y tomé la iniciativa y lo fui a saludar. Ajá. Y lo fui a saludar. Por supuesto que la persona cambiaba de colores porque sí sabía su pecado, pero tomé la iniciativa y lo perdoné. Y me liberé de eso. Porque ¿cuántas veces usted se priva de ir a algún lugar porque se va a encontrar a alguien? ¿Verdad? Y qué desgaste. Qué desgaste, ¿verdad? De energía. Decía Ronnie hace muchos años, qué energía tan grande la que se gasta en querer evitar a una persona. Sí. Es desgastante. Sí, ¿verdad? mientras que ahí en ese momento yo fui libre y obviamente me disfrutaba los escenarios y ya no me lo volví a encontrar y realmente mi corazón se alivió. Pero yo le quiero invitar a usted, querido amigo y amiga, que nos está escuchando, a que tome la iniciativa.
que haga las de Esaú, que corra al encuentro de la persona que probablemente le vaya a pedir perdón o que tiene que perdonar y sonríale. Y estoy seguro que usted va a ser como en ese pasaje, que probablemente va a reflejar en su rostro el rostro de Dios. Cuando somos compasivos con los demás, lo que estás hablando exactamente, estamos dispuestos a perdonarles, ya sea que se lo merezcan o no. De eso se trata la compasión. Es un don inmerecido. O sea, tiene ese lado de la moneda. Es una compasión. Y de ahí dice, bienaventurados los compasivos. O sea, hay una bendición para aquella persona que es compasiva. Dice, cuando trabajamos por la paz, hacemos un esfuerzo real para enmendar la relación con la persona a quienes hayamos ofendido y procuramos restaurar la armonía de esa relación. O sea, es como un mandato, porque no solo es perdonar, pero no te quiero volver a ver. Porque también es muy fácil, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, perdona. Pero ¿sabes qué? Hasta aquí, muerto el chucho, se acabó la rabia. O sea, ya se acabó. Y tenían que reírse ahí. No, pero es que qué grueso, qué fuerte, ¿verdad? Sí, O sea, así es. muerto el chucho, se acabó la rabia. Sí, O sea, nuestra totalmente. relación ya, te perdono, hace tu vida, yo hago la mía y ahí está todo. Pero no es así. Si usted está en esa posición, no está perdonando. O sea, no está perdonando. Y Entonces, creo que lo eso mencionaba el tiene- autor, de verdad, que no perdono porque no me siento perdonado. Así es. Y si yo retrocedo de verdad en mi memoria para recordar todo lo que el Señor me ha perdonado y recibo su perdón, va a estar más disponible y va a ser más fácil poder perdonar a otros. Y aquí el autor se centra en nosotros, ¿verdad? Ajá, en No está nosotros. diciendo cuando le vengan a pedir perdón, perdone, o usted espera que dar las luces para esto, sino es yo primero, ¿verdad? Es lo que yo pensaba. Yo tengo que hacer esto primero porque no merezco más que... No tengo objeto retener perdón cuando Dios me ha perdonado tanto, no tengo razón para hacerlo, no lo merecía. Entonces yo voy primero, ¿verdad? Pablo no lo mostraba. Pablo todo el tiempo decía, yo el primero de todos los pecadores, yo el más grande pecador. Y no necesariamente uno podría decir, no, yo conozco a algunos que fueron peor que Pablo. Pero él se sentía así, él reconoció la necesidad de otorgarle a Dios el primer lugar. Nunca vamos a poder perdonar más de lo que Dios Sí. ya nos ha perdonado. Totalmente. Y fíjense ustedes que hay que ser muy puntual. No como la canción de aquello, si en algo te ofendí, perdón, ¿verdad? No, hay que ser, te pido perdón por lo que y hay que decir lo que uno hizo. No por si acaso. No por si acaso, y como escopetazo, Pache, mira, no sé si algo te ha ofendido de algo que yo he hecho. No, uno sabe qué hizo y tiene que ser muy puntual. Muchas veces lo evadimos, porque qué difícil es, peleamos contra el orgullo de reconocer la falta, y más con la señora, dijo que... Así es, ¿no? Y por todos lados. De hecho, la Biblia, el autor dice acá, la Biblia dice, abandonen. Esa es una acción que nosotros tenemos que tomar de manera, creo que intencional. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, ustedes deben perdonar como Cristo los perdonó, y jamás tendrán que perdonar a nadie más de lo que Dios ya los ha perdonado. Queridos amigos, vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este material y pedirle perdón a Dios, porque a veces nosotros no otorgamos perdón cuando hemos sido perdonados. Igual la historia de los deudores, aquel que le ha perdonado a Dios, este rey, una gran cantidad, y uno sale y después lo agarra del pescuezo y le dice, mira, págame lo poquito que te debo. O sea, es fácil nosotros recibir perdón, pero no queremos otorgarlo. Pues creo que deberíamos de hacer una oración y demos gracias al Señor por ese tiempo. Así que, mi querido Agnes, ¿le parece si hacemos una Claro que oración? sí, sería un privilegio. Amado Dios, el día de hoy quiero recordar, Señor, tu perdón y darte gracias por tu perdón. Señor, tú has perdonado mis equivocaciones, mis falencias, mi pecado. Han sido tantos, Dios. Y de igual manera, Señor, el día de hoy te pido que traigas a mi memoria esas situaciones en las que yo también le he fallado a otra persona y que el día de hoy, Señor, pueda yo tomar esa decisión con coraje de acercarme y poder pedir perdón, guiado por tu Espíritu Santo, con las palabras correctas, en el lugar correcto, en el momento adecuado. Señor, guíame, por favor, a poder expresar y a sanar mi corazón. Señor, no quiero cargar en mi espalda toda esta culpa, pero tampoco este remordimiento y este enojo que más bien me consume a mí, Señor. Y bendigo la oportunidad que me das por delante para poder redimir y para poder también pedir perdón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da esta semana. Y en el nombre de Jesús, nosotros que estamos aquí en cabina, le bendecimos, amigo oyente,
declarando que usted es valiente, usted es fuerte y que tiene la sabiduría divina, guiado por el Espíritu Santo, para poder dar el paso que le corresponde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vaya con Dios. 3 razones por las cuales debemos perdonar. Escuchen esto. Razón número 1, si Dios le ha perdonado, ¿no debería usted perdonar a otros? Razón número 2. ¿Por qué? Porque el resentimiento no funciona. La segunda razón por la que usted necesita perdonar a quienes le han herido es puramente práctica. El resentimiento no sirve para nada. Albergar resentimiento es irracional, inútil e insalubre. El resentimiento es irracional. La Biblia lo dice claramente, el resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. ¿Por qué es necio e insensato abrigar resentimiento? La respuesta práctica es que nos hacemos daño a nosotros mismos. Es tal tu enojo que te desgarras el alma. El resentimiento le hace más daño a usted que a la persona contra quien lo abriga. Piénselo, cuando se enoja y resiente con alguien, usted no les hace ningún daño. Se lo hace a sí mismo. Usted es el que se irrita, se mortifica, se angustia y respira por la herida. Usted es el único que no puede conciliar el sueño y se está perdiendo las alegrías simples de la vida. A los demás les tiene sin cuidado. Ellos duermen como un bebé y tal vez ni siquiera se percaten de todos sus resoplidos y refunfuños. Los ignoran por completo. Alguien tal vez le haya herido 10, 20, 30 años atrás y usted se sigue haciendo daño por causa de ello. Sigue teniendo el mismo efecto devastador, mientras que la otra persona probablemente ni se acuerda. Desde un punto de vista puramente práctico, el resentimiento es totalmente injustificable. Es un gesto irracional de energía que no cumple ninguna función. El resentimiento es improductivo. El resentimiento no puede cambiar el pasado ni la persona que le hizo daño. Ni siquiera le hace cosquillas a la persona que le hizo daño. Solamente le hace daño a usted. Ciertamente, el resentimiento tampoco le ayuda a sentirse mejor. ¿Ha conocido a alguien que diga, me siento de maravilla gracias al resentimiento? Por supuesto que no. El resentimiento solamente lo pone furioso e infeliz. El resentimiento es malo para su salud. Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. El resentimiento es como un cáncer que se lo come a uno vivo. Es un veneno emocional que tiene consecuencias físicas. ¿Alguna vez ha dicho, ese tipo es un dolor de cabeza? Nunca se ha detenido a pensar que su resentimiento contra el hombre puede estarle causando literalmente su dolor de cabeza. Tal vez oyó la anécdota del tipo que entró a un consultorio de su médico y dijo, necesito más píldoras para mi colitis. El doctor preguntó, ¿y ahora con quién tuvo una colisión? El resentimiento tiene consecuencias emocionales y físicas. Puede conducir a depresión, estrés y fatiga. Nada le desgasta tanto emocionalmente como la amargura y el resentimiento. Si usted insiste en recrear el daño que recibió en el pasado porque aquel maestro, pariente, colega o excónyuge está permitiendo que le sigan haciendo daño emocional y físico en el presente, no hace más que prolongar el daño y es lo más parecido a un suicidio emocional. En las bienaventuranzas de este capítulo, Jesús nos muestra un camino mejor. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Compasión y paz. Qué desafío, queridos amigos. Y el autor nos dice aquí, el resentimiento es irracional. Resentimiento es total y absolutamente irracional. Y la Biblia lo dice claramente. El resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. Escucha esto, ¿quién es un necio? El que no toma en cuenta a Dios. El resentimiento es algo que ni siquiera podemos a veces verlo, no es tangible, pero es una sensación, es un sentimiento de nuestra vida que es literalmente algo que nos está matando, nos mata lentamente y es algo que ni siquiera nosotros podemos visualizar, pero su efecto dañino es tan grande
Y el problema es que encima de todo es contagioso, ¿verdad? Es una cosa que encima de todo lo hablamos y lo decimos y como dirían allá en mi pueblo, we spread it ahead. No nos conviene. Se contagia ese asunto. Y es interesante porque la palabra misma nos dice qué significa resentir, es sentir una y otra vez la misma experiencia dolorosa. Y por eso cuando el autor dice, usted tal vez está resintiendo al maestro, al papá, al hermano, al amigo, al cónyuge que le hizo algo hace 30 años, ese resentir quiere decir que está permitiendo a esa persona volver a lastimarlo una y otra vez y a sentir el mismo dolor. Y eso es lo que el autor nos dice, eso es impráctico, es improductivo y le agrega irracional. Y es interesante porque muchas veces en la mente decimos, sí, esto no tiene sentido, pero como es un sentimiento, es costoso y es difícil de pensar, ya no lo quiero hacer. Y ahí es donde nos enseña el elevador, ¿verdad? Está la forma que pensamos, está nuestra voluntad, están los sentimientos y abajito están los deseos. Y cuando tenemos un resentimiento, quiere decir que hay un deseo central de nuestro corazón que fue tocado y es cuando tenemos que acercarnos al Señor. No hay otra manera. Y seguramente va a ser justo. Sí, es válido, puede ser válido. La razón por la que está herido es válido. Dice el autor acá, usted es el que se irrita, se mortifica, se angustia y respira por la herida. Escuchen eso, o sea, está respirando por la herida y encima de todo respira con muy mal olor. Sí, pero eso se llama girar alrededor de ese resentimiento, o sea, vivir alrededor de ese resentimiento. Ya probablemente tu familia, tus metas, tus circunstancias de vida quedaron en un segundo plano porque tú vivís centrado en ese dolor, en ese resentimiento y obviamente te estás haciendo daño. Es como una autotortura, una autoflagelación y creo que hay que soltarlo. Definitivamente hay que soltarlo, mientras más rápido mejor. Y cuando uno cree que todo terminó ahí, que ya no hay nada más, existe la esperanza del perdón. Existe la esperanza del perdón. Hay que abrazarla, ¿verdad, mi querido Aner? Mira, y menciona el autor aquí suicidio emocional. Y yo recuerdo haber leído un libro que se llama Remember, cómo funciona nuestro cerebro. Y cabalmente cuando nosotros estamos recordando tanto detalle de esa situación que nos causó daño, y no sé si usted lo cuenta diciendo era una tarde y pasaba el viento, y le pone tanto detalle, hay cosas que pasan en su cuerpo, ¿verdad? Y nuevamente se enoja, y nuevamente se irrita. Esas conexiones neuronales de verdad se siguen reafirmando. Entonces, póngale atención, simplemente está bien, ¿cómo es la palabra ahí ustedes? Tratando de olvidar, va a quedar ahí el recuerdo, pero entre menos lo avivemos, ¿verdad? Más rápido va a ser para nosotros dejarlo ir. Le vamos a ir a comentar la razón número 3, ¿verdad? La razón número 3. ¿Por qué perdonar? Dice, porque usted necesitará perdón en el futuro. Todos vamos a necesitar el perdón de Dios y de los demás en el futuro. Y cuando estén orando, dice Marcos capítulo 11, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. El resentimiento le impide sentir el perdón de Dios. La Biblia dice que usted no puede recibir lo que no esté dispuesto a dar. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Puede ser peligroso recitar el Padre Nuestro. En esa oración, modelo, usted le pide al Señor que lo perdone tanto como perdona a los demás. Usted no quiere recibir menos que el perdón completo y total de Dios. Y lo que esto implica, obviamente, es que usted no debe extender algo menos que esto a quienes han pecado contra usted. De hecho, se cuenta la historia de un hombre que le dijo a John Wesley, yo jamás podré perdonar a esa persona, jamás. Y John Wesley contestó, entonces espero que nunca peque, porque todos necesitamos lo que no estamos dispuestos a dar. No derribe el puente que necesita para atravesar el abismo. Hoy hemos visto 3 razones importantes por las cuales debemos de perdonar. Queremos invitarlos a que no se pierdan el programa de mañana en el cual veremos cómo podemos perdonar a los demás, ¿verdad? Yo creo que nos dieron ya suficientes razones de por qué debemos hacerlo y tal vez alguien cerró el tiempo diciendo, pero ¿y cómo lo hago? Pues no se pierdan el programa de mañana porque mañana vamos a estudiar lo que el autor nos quiere contar de eso. ¿Cómo hacerlo? Fíjense que conozco una señora que yo no sabía, pero su esposo había fallecido 30 años atrás. Y era una persona que yo respetaba y que quería mucho. Y entonces un día me pongo a hablar con ella del tema, ¿verdad? Y entonces mire, y la verdad es que
qué bueno, qué buen matrimonio tuvieron ustedes y todo. Y bueno, ya pasaron 30 años, le digo. Y entonces sí, me dijo, pero el desgraciado, y me empieza a decir, o sea, 30 Sacó años todo. después, la persona ya está muerta y el resentimiento continúa metido en el corazón. Entonces yo tuve que ministrarla, le tuve que hablar, y le dije, perdóneme, pero de nada sirve lo que usted está haciendo, porque ahí él no va a recibir su odio, su resentimiento y su amargura, no lo va a recibir. Entonces me hizo reflexionar en cómo yo puedo como ser humano albergar cosas de mi niñez o de cualquier otra etapa de personas que me han lastimado y que posiblemente ni siquiera estén vivas, o personas que me han lastimado y que ni siquiera estén cerca de mí. Pero yo no puedo albergar esos sentimientos, ira, tantas cosas, envidia, odio, dolor, ¿verdad? Destruir esos puentes, ¿verdad? Así Que nosotros debemos utilizar en el futuro. Es decir, si yo menciono esas palabras, por cierto, ¿verdad? Ustedes son, yo creo que son muy dañinas. El siempre, el nunca, el jamás. Si la pudiéramos borrar de nuestro vocabulario y utilizar otras palabras, ¿verdad? La mayoría de las veces o muy pocas veces, pero evitemos esas palabras que más bien hieren y tengamos mucho cuidado en esos puentes que nosotros necesitamos utilizar en el futuro. No destruyamos esos puentes porque sin duda los vamos a necesitar utilizar en el futuro. Y fíjense ustedes, perdón que interrumpa ahorita la conversación para este lado, y es que también hay una razón por la cual nosotros tenemos que perdonar y es por nuestros hijos. Fíjense ustedes que nuestros hijos tienen una vida independiente y cuando son adultos, ellos son dueños de sus propias decisiones. Y puede ser que se equivoquen. Y si nosotros hemos sido misericordiosos y conciliadores con otras personas, probablemente en ese momento necesitemos pedirle a Dios que también sean misericordiosos y conciliadores con nuestros hijos. Y lo que hemos sembrado en un momento tal vez lo vamos a cosechar ahí, ¿verdad? Así como José estaba expectativo de lo que estaba haciendo su papá Jacob, ¿verdad? Muy seguramente él fue el que perdonó, pero también en otros escenarios puede ser que nuestros hijos necesiten el perdón de otras personas. Y creo que ese podría ser un legado y una razón por la cual nosotros hoy tenemos que perdonar. Completamente. Y yo pensaba al leer todo esto, a veces podemos creer que para poder perdonar necesitamos olvidar. Y parte de lo que el autor aquí nos deja leer entre líneas es la forma en que Dios trabaja con nosotros. Dios no se olvida de lo que hicimos. Lo que pasa es que Él decide no recordar. Y muy bien dice usted, Aner, o sea, es una intencionalidad y por eso es que el autor habla de la racionalidad. O sea, si es un deseo y es dirigir nuestros pensamientos, como dice la palabra, a la obediencia de Cristo para poder comprender que cuando nosotros decidimos no recordar ese evento, entonces comienzan a borrarse los detalles y en lugar de irles agregando hasta más cosas, ¿verdad? Que tal vez ni siquiera pasaron, comienzan a desvanecerse y entonces es un poquito más fácil tomar la decisión de perdono, esté la persona viva o no, porque si no pueden ser eventos que pasaron hace 70 años. Tengo una persona cercana que sucedió algo en su vida hace 70 años. Este hombre tiene 77 hoy y todavía cuenta un evento a sus 7 años con un dolor y con un sentimiento, como, con un detalle como que estuviera viviéndolo o que lo hubiera vivido la Navidad pasada. O sea, fue una situación en una Navidad. Y son 70 años de cautiverio. 70 años de dolor. La persona que lo lastimó probablemente ni se dio cuenta. La persona ya no está y sigue atado y cada vez que viene esta época vuelve y puede ser que esta época mueva muchas emociones dolorosas, ¿verdad? Entonces creo que cuando estudiamos esto es una decisión muy puntual, es decidir no recordar y revivir y resentir otra vez la situación porque nos lastimamos. Últimamente el autor lo dice muy bien, creo que es una poderosa forma de invitarnos, deje de lastimarse a usted mismo. Dios ya nos dio el vehículo y el camino y dejó ese espacio. Y cambiar tal vez de herida a cicatriz, ¿verdad? Porque por ahí hay aquella famosa frase de recordarlo es volverlo a vivir, ¿verdad ustedes? Pero a veces nos pasa eso, o sea, lo recordamos, lo volvemos a vivir, pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios vaya y sane esa herida, la exponemos, decimos, Señor, esto me sigue doliendo, yo necesito perdonar y extiendes el perdón, esa decisión va a ser acompañada de sanidad sobre tu vida. Entonces, la herida se va a convertir en una cicatriz que ya no te va a doler. Entonces, por ejemplo, yo tengo varias cicatrices en el cuerpo de accidentes que he tenido en mi vida, pero una de ellas fue una herida que tuve por más de un año que no se cerraba.
Entonces, esa herida sigue sangrando, esa herida sigue lastimando. Pero cuando son cicatrices, te recuerda, pero no te duele, porque ya fue perdonado, querido amigo. Y por eso, 3 razones por las cuales debemos perdonar. 1, si Dios le ha perdonado, no debería usted perdonar a otros. 2, razón porque el resentimiento no funciona. Y 3, porque usted necesita perdón en el futuro. O sea, no, y esto es muy importante, no botemos el puente que nosotros mismos necesitamos atravesar. Queridos amigos, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo y si tú necesitas perdón de alguna persona o necesitas pedir perdón por algo y el Espíritu Santo de Dios te está moviendo a hacerlo, no a la loca, no sencillamente agarrar un teléfono, mira, perdonada, te dices, no. Si el Espíritu Santo te está hablando, no hay que alocarnos, pero tampoco hay que postergarlo. Hay que ser sensibles a lo que Dios nos esté diciendo en esta hora. Padre lindo, hoy queremos venir delante de ti. Primero, Señor, pidiéndote perdón a ti por nuestros pecados, porque tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Perdónanos porque pecamos y erramos y lastimamos gente, Señor. Pero nosotros nos acogemos al perdón, Señor. Padre, ¿y quiénes somos nosotros para no extender el perdón cuando tú nos has perdonado, Señor? Cuando tú, Señor, has lavado nuestros pecados, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. Cuando tú, Señor, cargaste, Señor, con nuestras iniquidades y nuestras maldades, Padre. Recuérdanos, Señor, no para lastimarnos, pero solo recuérdanos cuánto nos perdonaste tú, Señor, cuando nuestro corazón se quiera endurecer para perdonar a otros que tal vez nos han herido y que definitivamente nos ha dolido, Padre. Padre, gracias, Señor, porque este contenido, este mensaje, este material está llegando hasta lo más profundo de nuestro corazón y de hecho tu Espíritu Santo ya está haciendo sanidad. Tu Espíritu Santo ya está llegando a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón, papito. Eso es lo que nosotros hacemos en tu nombre, Señor. Orar por aquellos que solo tú puedes restaurar. Gracias por todo, Padre. Danos la valentía, el coraje y la sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer, el perfecto tiempo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y queremos recordarle el versículo del día. Este es Mateo 6, 14 y 15 y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es, hay 3 conclusiones que sacamos el día de hoy. Razón número 1, ¿por qué perdonar? Porque Dios le ha perdonado a usted. Si Dios le ha perdonado, ¿no debería usted también perdonar a otros? Razón número 2, porque el resentimiento no funciona. La segunda razón por la que usted necesita perdonar a quienes le han herido es justamente eso, porque no funciona. Razón número 3, porque usted necesitará perdón en el futuro. Todos vamos a necesitar el perdón de Dios y de los demás en el futuro. Así es, y las bienaventuranzas son que nos guían en esta decisión. Dichosos los compasivos, dichosos los que trabajan por la paz. Y nosotros 4 le diremos a ustedes, ni solos ni mal acompañados. Vaya con Dios. Nos vemos. Eso, muy bien.